Pedagogía del oprimido, sección 36. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Queremos hacer referencia al momento de la constitución del liderazgo revolucionario y algunas de sus consecuencias básicas de carácter histórico y sociológico para el proceso revolucionario. En forma general, este liderazgo es encarnado por hombres que de una manera u otra participaban de los estratos sociales de los dominadores. En un momento determinado de su experiencia existencial, bajo ciertas condiciones históricas, estos renuncian en un acto de verdadera solidaridad, por lo menos así lo esperamos, a la clase a la cual pertenecen y adhieren a los oprimidos. Dicha adhesión, sea como resultante de un análisis científico de la realidad o no, cuando es verdadera, implica un acto de amor y de real compromiso. Esta adhesión a los oprimidos implica un caminar hacia ellos, una comunicación con ellos. Las masas populares necesitan descubrirse en el liderazgo emergente y este en las masas. En el momento en que el liderazgo emerge como tal, necesariamente se constituye como contradicción de las élites dominadoras. Las masas oprimidas, que son también contradicción objetiva de estas élites, comunican esta contradicción al liderazgo emergente. Esto no significa, sin embargo, que las masas hayan alcanzado un grado tal de percepción de su opresión, de la cual puede resultar el reconocerse críticamente en antagonismo con aquellas. Pueden estar en una postura de adherencia al opresor, tal como señalamos con anterioridad. También es posible que, en función de ciertas condiciones históricas objetivas, hayan alcanzado sino una visualización clara de su opresión, una casi claridad de esta. Si, en el primer caso, su adherencia o casi adherencia al opresor no les posibilita localizarlo, repitiendo a Fanon, fuera de ellas, en el segundo, localizándolo, se reconocen a un nivel crítico en antagonismo con él. En un primer momento, alojado en ellas el opresor, su ambigüedad las lleva a temer más y más a la libertad. Apelan a explicaciones mágicas o a una falsa visión de Dios, estimulada por los opresores, a quien fatalmente transfieren la responsabilidad de su estado de oprimidos. Sin creer en sí mismas, destruidas, desesperanzadas, estas masas difícilmente buscan su liberación, en cuyo acto de rebeldía incluso pueden ver una ruptura desobediente a la voluntad de Dios, una especie de enfrentamiento indebido con el destino. De ahí la necesidad que tanto subrayamos de problematizarlas con respecto a los mitos con que las nutre la opresión. En el segundo caso, vale decir, una vez alcanzada la claridad o casi claridad de la opresión, factor que las lleva a localizar el opresor fuera de ellas, aceptan la lucha para superar la contradicción en que están. En este momento superan la distancia mediadora entre las necesidades de clase objetivas y la conciencia de clase. En la primera hipótesis, el liderazgo revolucionario se transforma, dolorosamente y sin quererlo, en contradicción de las masas. En la segunda, al emerger el liderazgo, recibe la adhesión casi instantánea y simpática de las masas que tiende a crecer durante el proceso de la acción revolucionaria. De ahí que el camino que hace hasta ellas el liderazgo es espontáneamente dialógico. Existe una empatía casi inmediata entre las masas y el liderazgo revolucionario. El compromiso entre ellos se establece en forma casi repentina. Ambas se sienten cohermanadas en la misma representatividad como contradicción de las élites dominadoras. En este momento se instaura el diálogo entre ellas y difícilmente puede romperse. Diálogo que continúa con el acceso al poder, el cual las masas realmente saben suyo. Esto no disminuye en nada el espíritu de lucha, el valor, la capacidad de amor, la valentía del liderazgo revolucionario. El liderazgo de Fidel Castro y de sus compañeros, llamados en su época aventureros y responsables, un liderazgo eminentemente dialógico, se identificó con las masas sometidas a una brutal violencia, la de la dictadura de Batista. Con esto no queremos afirmar que esta adhesión se dio fácilmente. Exigió el testimonio valeroso, la valentía de amar al pueblo y de sacrificarse por él. Exigió el testimonio de la esperanza permanente por reiniciar la tarea después de cada desastre, animados por la victoria que,
forjada por ellos con el pueblo, no era solo de ellos, sino de ellos y del pueblo, y de ellos en tanto pueblo. Fidel polarizó sistemáticamente la adhesión de las masas que, además de la situación objetiva de opresión en que estaban, hablan, de cierta forma, empezando a romper su adherencia con el opresor en función de su experiencia histórica. Su alejamiento del opresor las estaba llevando a objetivarlo, reconociéndose así como su contradicción antagónica. De ahí que Fidel jamás se haya hecho contradicción de ellas. Era de esperarse alguna deserción o alguna traición como las registradas por Guevara en sus pasajes de la guerra revolucionaria, en el que hace referencia a las múltiples adhesiones del pueblo por la revolución. De esta manera, el camino que recorre el liderazgo revolucionario hasta las masas, en función de ciertas condiciones históricas, o se realiza horizontalmente, constituyendo ambas un solo cuerpo contradictorio del opresor, o verificándose triangularmente, lleva el liderazgo revolucionario a habitar el vértice del triángulo, contradiciendo también a las masas populares. Esta condición, como ya hemos señalado, se les impone por el hecho de que las masas no han alcanzado aún la visión crítica o poco menos de la realidad opresora. Sin embargo, el liderazgo revolucionario casi nunca percibe que está haciendo contradicción de las masas. Quizá por un mecanismo de defensa se resiste a visualizar dicha percepción que es realmente dolorosa. No es fácil que el liderazgo que emerge por un gesto de adhesión a las masas oprimidas se reconozca como contradicción de estas. Esto nos parece un dato importante para analizar ciertas formas de comportamiento del liderazgo revolucionario, que, aunque sin ser necesariamente una contradicción antagónica y sin desearlo, se constituyen como contradicción de las masas populares. El liderazgo revolucionario, indudablemente, necesita de la adhesión de las masas populares para llevar a cabo la revolución. En la hipótesis en que la contradiga, al buscar esta adhesión y sorprender en ellas un cierto alejamiento, una cierta desconfianza, puede confundir esta desconfianza y aquel alejamiento como si fuesen índices de una natural incapacidad de ellas. Reduce entonces lo que es un momento histórico de la conciencia popular a una deficiencia intrínseca de las mismas, y al necesitar de su adhesión a la lucha para llevar a cabo la revolución y desconfiar al mismo tiempo de las masas desconfiadas, se deja tentar por los mismos procedimientos que la élite dominadora utiliza para oprimir. Racionalizando su desconfianza, se refiere a la imposibilidad del diálogo con las masas populares antes del acceso al poder, inscribiendo de esta manera su acción en la matriz de la teoría antidialógica. De ahí que muchas veces, al igual que la élite dominadora, intente la conquista de las masas, se transforme en mesiánica, utilice la manipulación y realice la invasión cultural. Por estos caminos de opresión, el liderazgo o no hace la revolución o si la hace, esta no es verdadera. El papel del liderazgo revolucionario en cualquier circunstancia y aún más en esta, radica en estudiar seriamente en cuanto actúa las razones de esta o de aquella actitud de desconfianza de las masas y buscar los verdaderos caminos por los cuales puede llegar a la comunión con ellas. Comunión en el sentido de ayudarlas a que se ayuden con la visualización crítica de la realidad opresora que las torna oprimidas. La conciencia dominada existe, dual, ambigua, con sus temores y desconfianzas.